En tiempos de transiciones, Miguel Fernández nos trae una peli sobre la transición de la dictadura a la democracia. Tal cual, Mariana, sí, porque vamos a hablar de El Rapto, que decíamos antes que es una película que nos va a permitir hablar de un periodo que no es del todo, o no ha sido del todo revisitado por el cine, algunas ocasiones que vamos a también repasar. La película es de Daniela Goggi y está protagonizada por Rodrigo de la Serna, que es garantía, Rodrigo de la Serna. Sí, ¿no? De calidad. Es garantía de calidad. No sabes qué tipo de película vas a ver, pero por lo menos sabes que una buena actuación te espera, así que bueno. Es un ISO, ¿no? ¿Se llamaba ISO? Claro, Sí, ISO 9000. Ahí está. Esa certeza la tenés. Decimos, El Rapto es un thriller político que está basado en el libro El Salto de Papá, de Martín Sivak. Martín Sivak, mirá. Los nombres de los personajes los modificaron. Hubo un conflicto legal dentro de la familia a raíz de esta película. Entonces, los nombres están todos modificados, pero el caso es uno que fue muy resonante en los años 80, que es el del secuestro extorsivo de Osvaldo Sivak. En la película le cambiaron el nombre, se llama Miguel. Y la historia es la de Julio, que es el personaje de Rodrigo de la Serna, que es un banquero que estuvo exiliado durante la dictadura. La película empieza con su regreso al país junto a su esposa e hijos. Empieza a reconectar con los negocios familiares, empieza a reconectar con la gente, y las cosas se le ponen negras muy rápido porque secuestran al hermano y él se convierte en el principal negociador con estos criminales. Con la banda. Con esta banda, claro. Tenemos un fragmentito del tráiler como para escuchar un poco y ponernos en clima y seguir hablando de esta película. Hola. Secuestraron a Miguel, me van a dar las indicaciones. Vení con la guita. Despacio. ¿Y Miguel? ¡Rajá, boludo, rajá! Entregamos el dinero, ahora hay que esperar. Hace 45 días secuestraron a mi hermano, doctor. El Estado tiene que investigar, el Estado tiene responsabilidad. No hubo ningún avance. Le entregamos 100.000, 50.000 después. Nos prometieron liberarlo, por favor. Escuchábamos un pedacito ahí que nos permitía oír algo intrigante, de lo que es, ¿no? Claro, pero te dejaba oír la desesperación creciente de la familia, porque lo que tuvo de particular este caso, este secuestro extorsivo, es que ellos pagaron inmediatamente, pero no lo devolvieron. El secuestro se extendió a lo largo de los meses y a lo largo del tiempo, y se volvió todo un proceso muy tortuoso y lastimoso para una familia que se va degradando, se va lastimando, y va generando todo ese conflicto. La película abre muchos frentes. Está el tema del drama familiar con esta familia cuya vida se va horadando. Están los hijos de la familia, la mirada de los chicos que muchas veces se exploró en el cine, de cómo ven el proceso que atraviesan los padres. Están los conflictos que se le abren a nivel empresarial, los conflictos psicológicos que sufre el personaje de Rodrigo de la Serna, también el tema de los militares y los policías que estaban involucrados. La banda era gente que había estado operativa en el pasado, y la película lo que hace es una reconstrucción muy minuciosa de la época, y es algo que está bastante piola, es el cómo tratan de mantener cierto viso de normalidad en lo que pasa en la casa, lo que pasa con la familia. Los chicos están ahí conviviendo con secuestradores, no con el secuestro, conviviendo con los custodios, conviviendo con las armas. Están, por ejemplo, viendo un partido de fútbol, lo están viendo Independiente, los chicos juegan con los custodios, como que se trata de mantener esa normalidad, porque la vida la tenés que seguir viviendo. Es un secuestro que, decimos, se extendió a lo largo de los meses. ¿Era de Independiente la familia? Era Independiente, sí. Porque lo marcaste ahí como, ¿no? Muy, el detalle, muy importante. Sí. Claro, porque lo A él le quedó eso. Mencionan a Bochini alguna vez. Sí, ese detallecito no se me pasó por alto. Pero les digo, bueno, la película tiene ese mérito de contar esa parte de la historia y de llevarla a un público amplio, un público que probablemente no haya vivido esa etapa, que capaz que no haya leído el libro de Martín Sivak. La película dura 90 minutos nada más, es muy cortita. Excelente tiempo, ¿no? Es excelente el tiempo. A mí me gusta. Uno no se tiende a quejar de que la película dure 90 minutos. Yo te digo, si hubiesen sido 10, 15 minutos más, profundizando un poco en el drama psicológico, los hubiese bancado también. Bien. Claro, también venía bien, pero bueno. Yo firmo 90 siempre. 90 uno firma, porque priorizaron el dinamismo, que la película definitivamente lo tiene. Pero estuve buceando un poco en el archivo de Gente de a Pie y encontré una entrevista que en el 2017... Mario Weinfeld, Martín Rodríguez y Sergio Wisniewski le hicieron a Martín Sivak, en 2017, cuando recién estaba publicado el libro, claro. El Salto de Papá,
Y bueno, traje un pedacito de esa entrevista, Martín Sivak hablando del libro, de la dedicatoria a su tío y de lo que era la vida en ese momento, y ahora seguimos hablando. Yo quería mucho a mi tío. A mi tío lo secuestraron 2 veces, la segunda fue en el año 85, y durante 2 años y medio, bueno, fue un secuestro extorsivo, ¿no? Muchos recordarán la llamada mano de obra desocupada, que eran policías y militares que habían participado en la represión estatal y, digamos, durante los primeros años de democracia ejecutaban estos secuestros extorsivos. A Osvaldo lo secuestraron el 29 de julio del 85 y, bueno, nuestra vida cambió radicalmente. O sea, yo desde ahí, los siguientes 5 años, tenía un custodia todos los días conmigo. O sea, fue como un cambio radical en nuestra vida. Y el cuerpo de él apareció recién 2 años y medio después. Entonces, durante estos 2 años y medio de incertidumbre, que como recordarás, cayó el ministro del Interior por el caso, Trócoli, ministro de Defensa, muchos jefes de policía. Y bueno, durante muchísimos años, cada vez que decía mi apellido, tenían algo que ver con Osvaldo, era como una asociación. Entonces el libro está dedicado a él no necesariamente por eso, sino porque hasta su secuestro, alguien que yo quería mucho y tenía muy presente, y siempre pensé que iba a aparecer, y todavía hoy sueño mucho que él vuelve. Entonces un poco el libro es ese gesto hacia él, ¿no? Bueno, bastante duro impresionante, la experiencia. Él mencionaba ahí, siendo chico, el tema de los custodios, y también lo decía, lo que es la mano de obra desocupada, que es algo que me resultó particularmente distintivo del rapto, que es el hecho de enfocarse en esos primeros años del gobierno de Alfonsín, con los resabios de la dictadura tan presentes, porque es una etapa que decía no se exploró en tantas películas. Uno dice, thrillers políticos con una fuerte carga psicológica que exploraron la etapa del 76 al 83, hay muchos, de hecho alguna vez nombramos un par, hablamos por ejemplo de Azor, una película hecha por un suizo que vino a filmarla acá, que explora desde la mirada de un banquero suizo que viene a reemplazar al anterior que está desaparecido y explora la película lo que son las complicidades de las instituciones con los militares. Decimos Rojo, otra película, una que explora lo que es la mirada de la sociedad civil de ese caldo de cultivo que se iba generando antes de la dictadura y lo que pasa después. La larga noche de Francisco Santis, otra película sobre un tipo común que no tiene ningún tipo de afiliación política, que le dicen esta noche van a desaparecer 2 personas y él tiene que decidir a ver si sale a arriesgarlo todo y defender o salvar unas personas que no conoce, o si se queda al margen. Decimos, películas que exploraron la etapa del 76 al 83, hay varias y hay algunas que son realmente muy buenas, pero esta etapa, estos primeros años del alfonsinismo después de la dictadura, esta idea de capaz de pensar en la paz o que los militares se fueron o que los fierros los guardaron, no es tan así. Había todavía grupos de tareas militares, policiales que todavía se mantenían en activo. Decimos, algunas películas que también enfocaron o que pusieron el foco en esa etapa, una de las más famosas de la época, de la actualidad, porque es también de las más vistas, es El Clan, la película de Pablo Trapero que pone el foco en la familia de Arquímedes Pucho y lo que hacía con su familia, esos secuestros que empiezan con él habiendo sido parte de la CIDE en el 82, después de la Guerra de Malvinas. Él empieza a secuestrar con su familia a chicos o empresarios o hijos de empresarios que conocían a partir de las relaciones que su familia entablaba en el barrio, ahí en San Isidro, en el club de rugby también, estaban todo eso, y con una protección de las fuerzas que todavía mantenían cierto poder, todavía mantenían cierta impunidad, hasta que bueno, ya no lo sostuvieron más y entonces empezaron a caer. Una película que exploraba mucho esta actuación de los grupos, en particular de un grupo familiar, lo cual es una particularidad importante, y que en la película exploraba muy bien esa dinámica familiar, una suerte de dinámica opresiva, pero a la vez cómplice, de los hijos con el patriarca. Y hay otra también que más de una vez mencionamos, que es de Juan Carlos de Sanso, que es En Retirada, la película del 84, protagonizada por Rodolfo Rani, que es también una muy buena exponente de lo que son estos sótanos de la democracia. La película, el protagonista era Rodolfo Rani, que hacía de El Oso, que era uno de estos tipos pesados que habían quedado sueltos al caer la dictadura. Y estaba el personaje de Julio de Gracia, que era un hombre, un padre de un hijo desaparecido, que de casualidad lo veía a este oso y lo reconocía como que había sido partícipe de la desaparición de su hijo, y empezaba
a perseguirlo. Ahí empezaba toda esa persecución y el personaje de Rodolfo Rani se daba cuenta que los viejos empleadores, los que había tenido en el pasado, ya de golpe le soltaban la mano. Ya era un riesgo que este tipo o esta clase de personajes volviera a buscar a sus antiguos jefes. De Sanso tenía otra película que se llama La Búsqueda, que es del 85. También hablaba de esta idea de la búsqueda de justicia por mano propia. Era una familia que era destrozada por un ataque de una banda también de esta. La chica, también ultrajada, era una película de unos horrores inenarrables, mostraba la película. La chica salía después en búsqueda de estos criminales. Y me quedaba algo que había dicho en su momento Martín Rodríguez, lo había escrito, que es esa figura del vengador, que realmente no existió, decía él. Este padre vengador, el que sale en busca de los culpables, no existió tanto, que lo que sí existió es la paciencia democrática, el esperar que llegue la justicia, y que es algo que muestra muy bien esta película, El Rapto, esa larga y dolorosa espera por un llamado, por una buena noticia que no llega, y el mostrar a estos sótanos de la democracia que todavía seguían activos con personajes que habían tenido su poder y que todavía mantenían su fuerza, que quedaron sueltos. La película no los muestra, o los muestra muy poco, se terminan convirtiendo en una voz en el teléfono. La película lo que hace muy bien es enfocarse en las víctimas. Ahí estaba Miguel proponiendo ver esta peli, ¿no? La vamos a ver. Sí, hay que verla, la recomendamos. 90 minutos. 90 minutitos. De la misma época también es la historia oficial, ¿no? Claro. Es un clima también entre que esta mujer que tiene una hija en su casa, que su marido tiene mucha más data de la que tiene ella, que decidió no enterarse demasiado cómo había llegado esa niña a la casa, y empieza a conocer la lucha de las madres, de las abuelas, y también es un clima como cotidiano, pero que se va enrareciendo. Claro, y también la historia oficial se empezaba a desarrollar a partir de que volvía una amiga del exilio, y compartiendo todo lo que había pasado, todo lo que había vivido, es que el personaje de Norma Leandro se empieza a hacer preguntas que antes no se hacía. El cine que se enfocó en esta etapa, se enfocó mucho en las ausencias, en ese caso se enfocaba en esta relación, en esta chica, y en lo que el personaje de Alterio se guardaba, que no había dicho, un tipo que tenía sus secretos y que Norma Leandro empezaba a descubrirlo. La película ganó el Oscar en su momento, sí, ¿no? Lo sabemos. Miguel Fernández nos traía esta peli recomendada, El Rapto.